Bendito Dios, tú has recibido de cada uno de nosotros este culto, sus alabanzas, sus oraciones. Ahora en esta comunión, cuando tú nos hablas, y ayúdanos a cada uno de nosotros a apreciar tu palabra, a recibirla, a desearla, porque es nuestro alimento espiritual. Síguenos ayudando, Espíritu Santo. Lo pedimos en Jesucristo. Amén. Bueno, la Biblia revela actividad angelical durante el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Lucas relata el encuentro del ángel Gabriel con María cuando fue anunciada la venida del Mesías. El Evangelio de Mateo, por otro lado, cuenta cómo el ángel del Señor, le apareció en sueños a José y le ayudó a entender el plan divino. Mateo 1, 18 al 25. En el mismo Evangelio, un ángel del Señor advirtió a José del peligro de muerte que corría el niño y le dijo que huyera a Egipto. Luego, cuando el peligro pasó, volvió a aparecer otro ángel para indicarle que ya podía regresar a la tierra. Un ángel se le presentó a los pastores para anunciar el nacimiento del Mesías. Y yo creo que tuvo que ser una experiencia verdaderamente inolvidable para estos hombres presenciar no solo un ángel, sino una hueste angelical que dice que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz. Tuvo que haber sido una experiencia tremenda, ¿verdad? Qué privilegio haber sido esos pastores, haber tenido esa experiencia. Como ustedes pueden ver, hubo gran actividad angelical durante el nacimiento. En esta temporada navideña, como iglesia, estamos enfocando el tema sobre el establecimiento del reino de los cielos y todos los que han hecho su parte como instrumentos de Dios para que se vaya estableciendo. Decíamos en los primeros mensajes que somos nosotros ahora los que estamos de turno, haciendo algo por el reino de los cielos. Al hablar de lo que hizo José, lo que hizo María, los pastores y ahora los ángeles, debe de estimular y promover en nosotros el servicio a Dios, sobre todo en el ejercicio de los dones espirituales. De estos seres angelicales aprendemos su sumisión, su lealtad, su obediencia y su responsabilidad en el servicio a Dios. Hermanos, son seres entregados por completo a adorar y servir al Creador. Por su gloria, por su magnificencia, por su majestad, por su soberanía. A nosotros los hombres, la Biblia dice en el Salmo 100, muchos de ustedes conocen: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría. Dice: venir ante su presencia con regocijo, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. En Efesios capítulo 1, los versículos del 3 al 12, resumen muy bien el propósito del por qué yo existo como persona. Dice ahí: a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Hechos 17, 28 dice: porque en Él, o sea, en Cristo, vivimos, nos movemos y somos. En estos últimos días han ocurrido hechos que nos han dejado realmente plasmados. Ejemplo, la muerte abrupta de la cantante Jenny Rivera, un tiroteo en un centro comercial, en un mall. Pero lo más triste fue lo ocurrido allá en Connecticut, la muerte de todos estos inocentes niños de 6 y 7 años. Y yo creo que nos han enseñado mucho, y yo espero que aprendamos de las experiencias que vamos viviendo, para que, como dice el salmista, llenemos el corazón de sabiduría y aprendamos a contar nuestros días,
que la vida tiene tres propiedades: es frágil, es corta y es incierta. Tenemos que aprender que en este momento que estamos viviendo debemos de dedicar nuestra vida a adorar y servir a Dios. Miren que hay quienes viven para el trabajo, ¿no es cierto? Otras personas viven para el placer. Pero yo quiero vivir para adorar, para alabar y servir a Dios. Sí, sabemos que tenemos que atender a los asuntos cotidianos de la vida y nuestras responsabilidades y no ser negligentes. Pero después de eso, yo quiero vivir para adorar y servir a Dios. Y es en ese sentido que estamos trayendo a los ángeles en este mensaje para que nos sirvan de ejemplo. Pero antes de eso, hay que conocer un poquito acerca de los ángeles, lo que es la angiología, o sea, la relación ordenada de las verdades bíblicas acerca de estas criaturas. Nosotros creemos en estos seres. ¿Por qué? Porque la Biblia, que es palabra de Dios y es verdad, los menciona. Por eso creemos en estos seres existentes. Quiere decir, no estamos solos en este mundo. No estoy diciendo que en otro planeta haya vida, sino que prácticamente las regiones celestes, como menciona Efesios 6:12, están llenas de estos seres, sean puros o demonios, pero las regiones celestes están llenas de ángeles. En casi 300 lugares de la Biblia, Dios revela que tiene innumerables ángeles bajo sus órdenes. Si no fuera por revelación divina, se nos fuera imposible conocer algún aspecto de estos seres, porque todo lo que sabemos está escrito. La característica más distintiva de estos ángeles es que son siervos. Miren para eso, siervos. Lo estuvimos leyendo en nuestra lectura bíblica, ahí en Hebreos 1:14, donde dice que los ángeles son espíritus administradores que sirven a los herederos de la salvación. Y hermanos, el egoísmo, el que es consecuente al pecado, el estar centrado en uno mismo, a veces no nos permite valorizar el servicio, sobre todo al prójimo. Es más, nos roba esa bendición. La bendición que recibe aquel que rompe el cascarón o la burbuja que lo mantiene en sí mismo y se da entonces a servir a los demás. Tenemos que luchar a diario con ese instinto egoísta para entonces disponernos a ser siervos, o sea, abrir un poco más nuestro círculo, nuestra esfera, el entorno, entendiendo no estamos solos en este mundo. Nos rodean almas gemelas, muchas de ellas genuinamente necesitadas. El Señor nos llama a servir. Miren, no sabemos cuántas veces hemos sido administrados y servidos por ángeles. Ninguno de nosotros puede darse cuenta de esa gran verdad. Pero de que ha ocurrido, es cierto. Es cierto que ha ocurrido. Ahora, todo favor, todo don perfecto que viene de lo alto, o sea, toda bendición, y cuando hablamos de la palabra, de lo que significa ser una persona bendecida, que es alguien que goza de protección, de preservación y de paz divina, eso es considerado una persona bendecida. Todo eso, aunque Dios use ángeles, la fuente es Él. Por tanto, a quien debemos agradecer es a Dios. Dios soberanamente usa a estos seres en tiempos pertinentes. Vamos a seguir aprendiendo un poco acerca de estos ángeles. Primera característica: los ángeles son criaturas. Criaturas. Dice Colosenses 1, del 16 al 17, que fueron creados por Dios. Y es más,
sustentados por el poder del Señor. Así que son criaturas. Segundo, son muchísimos. La Biblia habla de legiones, veintenas de millares, dice el Salmo 68, 17. La Biblia dice que pertenecen a una distintiva clase de criaturas diferentes a nosotros los seres humanos, que estamos limitados al orden natural. El Salmo 8:5 dice que el hombre fue creado un poco menor que los ángeles. Tienen una belleza y variedad que superan a todo lo que podamos imaginar, y están ordenados en rangos. La palabra menciona arcángeles, querubines, serafines, seres vivientes, ángeles, principados, potestades, o sea que están en cierto orden. Ejemplo, ¿sabía usted que Satanás es un querubín? Así lo dice Ezequiel 28:14, que Satanás es un querubín. Otro aspecto o detalle, hablando de que los ángeles son criaturas, es que no se sabe con exactitud cuándo o en qué tiempo de la eternidad ellos fueron creados. Podemos especular que fue antes de la creación, debido, escuche bien, a que el infierno, que creemos que está localizado en el centro de este planeta Tierra, fue creado, preparado para el diablo y los ángeles caídos. Eso es lo que dice Mateo 25:41, que el infierno fue creado para los ángeles caídos. Es decir, que al Dios crear el planeta Tierra y el infierno estar en el centro del planeta, indica que la rebelión angelical pudo haber acontecido antes de la creación. Además de eso, Ezequiel 28:15, cuando se refiere a Satanás, dice que él era perfecto en todos sus caminos desde el día que fue creado, lo cual es incierto, no sabemos cuándo, hasta el día que se halló en él maldad. O sea, hay un intervalo de tiempo que Dios no ha querido revelar en las Escrituras, sigue siendo un misterio. Lo que sí es importante entender, hermano, que estas, que son criaturas, quiere decir, tuvieron un principio, un origen a su existencia. ¿Por qué? El único ser que es eterno es nuestro Dios. Es el único ser eterno, sin principio ni fin. Los ángeles son criaturas. Y segundo punto acerca de la característica de estos ángeles es que son personales. O sea, reflejan tener propiedades personales como es intelecto, emoción y voluntad. Fíjense que es así, que aunque a ellos no se les ha dado el privilegio de evangelizar, dice Lucas 15:10 que hay grande gozo en el cielo, en los ángeles, cuando un pecador se arrepiente. Es decir, ellos reflejan emociones, reflejan intelecto, reflejan voluntad. En cuanto a su voluntad, que es lo que nos debe de servir a nosotros en el propósito de nuestro mensaje y lo que perseguimos, hermanos, en cuanto a su voluntad, están sometidos 100% en santidad y en lealtad a Dios. En cuanto a su voluntad, o sea, no hacen como quieren. Poseen atributos, pero son finitos. O sea, no son omniscientes, pero tienen mayor conocimiento que nosotros los hombres. No son omnipotentes, pero sí muy poderosos. No son omnipresentes, pero tienen gran movilidad. Pero lo más precioso de los ángeles es cuán temerosos y reverentes son ante Dios, rindiéndole siempre culto y adoración. Los ángeles nos enseñan eso, a ser reverentes y temerosos ante Dios. Tercera característica, son seres espirituales. Cuando hablamos de seres espirituales, y lo corrobora el pasaje que leímos, Hebreos capítulo 1, son espíritus administradores. Quiere decir que intrínsecamente
No podemos pensar como que tienen un cuerpo físico material, como donde vive nuestra alma, que nuestra alma vive en este cuerpo material. Ellos no poseen este cuerpo físico material. La Biblia nos dice de qué esencia están hechos o los elementos de sus composturas. Hermanos, eso es un misterio divino, simplemente un misterio. Pero eso sí, tienen poder de transfigurarse o tomar forma de cuerpo humano. Y así pueden aparecer y reaparecer, hacerse visibles y cambiar de apariencia. Al hacerse visibles son tan impresionantemente gloriosos que dejan pasmados a los hombres con su sola presencia. Recordamos cuando los pastores, un ángel vino, cómo se llenaron de temor cuando les vieron. Nuestros ojos no están hechos para verlos ordinariamente. También los ángeles no sufren cambios. Quiere decir, no envejecen, no enferman, no mueren. Eso nos sucede a nosotros por consecuencia del pecado. Pero tenemos esa esperanza que el día que Dios nos lleve de este mundo y ya recibamos un cuerpo glorificado, tampoco vamos a envejecer, ni enfermar, ni morir. O sea, no van a tener necesidad de cirugías plásticas, nada de esas cosas para embellecer a las personas. O sea, no vamos a tener que planchar más el cuerpo. Pero así son los ángeles. También son asexuales. Es decir, no se casan, no se reproducen, no se relacionan en ese aspecto. Esto me enseña a mí dos cosas. Indica que la cantidad de ángeles se mantiene igual desde el principio de la creación, Mateo 22:30. Y también me enseña, como dice el Señor, que cuando ya nos vayamos de este mundo, ya esos lazos familiares ya van a cesar. Ya no más relaciones matrimoniales y relaciones de esa índole familiar, porque vamos a ser como los ángeles que no se casan, dice el Señor Jesús. Pero la cuarta característica, y es la que nos interesa, es que son siervos. Hermanos, Dios rige soberanamente el universo, pero les usa para esto. La principal tarea de estos seres, no importa el rango, es cumplir las órdenes de Dios. Ellos existen para adorar y servir a Dios. Y Dios les usa para servirnos a nosotros. Por eso dije al principio, no podemos darnos cuenta las muchas veces que hemos sido servidos por ángeles y no nos hemos dado ni tan siquiera cuenta. Primero, en primer lugar, debo mencionar cómo sirvieron a Jesús durante su ministerio aquí en la tierra. Segundo, que son mensajeros de Dios a los hombres para anunciar y advertir de juicios. Y mira qué cosa tan importante. A veces no nos hemos dado cuenta la gracia que hay en recibir una advertencia. Porque todos somos pecadores, todos nos rebelamos contra Dios. Y bien pudiera Dios dejarnos en nuestra miseria y enviar juicio a nosotros porque bien merecido lo tuviéramos. Sin embargo, por gracia y misericordia de Dios, antes de castigar al hombre, antes de enviar juicio, Dios advierte. Dios abre los ojos, Dios trata de que podamos entender que estamos mal y que lo que estamos acarreando es el juicio de Dios. Bueno, los ángeles han servido como mensajeros a los hombres. Y hermanos, tenemos que atender a las advertencias divinas, a sus amonestaciones que nos llegan de su gracia. Porque si las menospreciamos, las desatendemos o no nos interesa, nos va a ir muy, pero muy mal. Y de paso, les digo, el hombre que se vaya de este mundo, después de haber dicho que la vida es frágil, incierta y corta, y lo hemos podido experimentar durante esta semana, el hombre que se vaya de este mundo, escuche bien, si se va sin Cristo, si se va sin un encuentro personal con Él, sin haberle recibido como Señor y Salvador,
sin haberse arrepentido de sus pecados, sin haberse convertido, va a las tinieblas eternamente, va al infierno. Lo que yo les estoy diciendo, a veces hay muchas personas que toman la palabra de los predicadores como si fueran coerciones o sujeciones. No es así. Es una advertencia de gracia, de amor. Es diciéndoles, hay tiempo de librarse de esa condenación, pero si uno entrega su vida a Cristo, todavía hay oportunidad para eso. Pero si se va de este mundo sin Cristo, usted está advertido, donde va a ir es al infierno. ¿Por qué? Porque así lo dice la Biblia. Hermanos, los ángeles sirven de mensajeros de Dios. Es interesante. ¿Por qué? ¿Por qué han cesado ya de traer mensajes? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque los ángeles respetan a Dios. Porque dice Hebreos 1, del 1 al 2, que Dios habló a los hombres en tiempos antiguos de muchas maneras, y una de ellas era enviando mensajes por medio de ángeles y por los profetas. Pero ahora nos habla por medio de Jesucristo, o sea, su palabra. Aquí está lo que usted quiere que Dios le diga. Ya no necesita enviar ángeles, porque lo que quiere revelarle a los hombres está aquí. Por eso no recibimos mensajes angelicales como recibieron los personajes navideños y las experiencias que tuvieron otros con estos seres exóticos. Ahora, ustedes saben que igual que existen los millares y millares de ángeles puros, la tercera parte de ellos siguieron y se rebelaron contra Dios, siguiendo a Satanás. Son los ángeles caídos o demonios. Prácticamente ellos, sus vidas es una rebeldía abierta y total contra el Creador. Ellos sí no van a respetar que ya Dios nos está hablando por medio de su palabra y por Jesucristo. Ellos sí pueden venir y traer mensajes subliminales que a los hombres pueden confundir y engañar. Ejemplo, José Smith fue un hombre que recibió un mensaje angelical y hoy día forman la secta de los mormones. Y así otros grupos que se han levantado. ¿Por qué? Porque han contado sus experiencias que han tenido con seres angélicos, pero no, la falta de conocimiento bíblico y la ignorancia no les ha permitido discernir que son ángeles caídos, que son demonios que confunden a los hombres. Tengan mucho cuidado con aquel que viene y le dice: yo recibí un sueño, una visión, o vi un ángel. Mucho cuidado, no son de Dios. Definitivamente no son de Dios. Pero también los ángeles, miren, intervienen en los asuntos de las naciones. Vamos a ir un poquito más rápido. Nos atienden personalmente. Por eso es lo que yo les digo, a veces nos protegen, nos defienden, nos auxilian en tiempos difíciles. Sí me gustaría leer Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 14 al 17. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 14 al 17. Mira qué precioso esto que aparece aquí en esta porción bíblica. Segunda de Reyes 6, 14 al 17. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. O sea, aquí está mencionando un peligro, una situación en que estamos siendo acosados, estamos bajo peligro. Dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carro. Entonces su criado le dijo: ¡ah, Señor mío! ¿Qué haremos? O sea, cuando estamos
en esa situación donde nos estamos viendo en peligro y no tenemos salida o solución, es lo que viene a la mente. ¿Qué haremos? Pero Él les dijo, no tengan miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vean. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Mire, he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Ángeles. Ángeles que habían sido enviados para proteger, para defender a Eliseo. Y hermano, eso ocurre con nuestras vidas. Lo que pasa es que les digo, nuestros ojos, mire, si Dios abriera nuestros ojos a todo lo que es la realidad, nos volveríamos locos. Usted se imagina que usted mirara al cielo y viera todo eso por ahí para allá arriba, o que mirara abajo y hubiera límites, viera todo lo que hay para allá abajo. Nuestros ojos tienen una limitación porque es pertinente a nuestra creación, a nuestra finitud, pero todo esto existe. Esto existe porque Dios lo dice en su palabra. Y estos seres han servido y nos sirven aún a nosotros. Recordamos el caso de Pedro, como en Hechos 12, de 5 al 11, él fue servido por un ángel cuando estuvo en la cárcel. A Pablo también fue ministrado por un ángel en Hechos 27, del 23 al 25. O sea, ellos nos atienden personalmente. En quinto lugar, dentro de esta cuarta característica, algo ya hemos mencionado, ellos realizan obras de justicia, o sea, ellos van a envolverse activamente en lo que son los juicios que Dios tiene preparado para este mundo durante la gran tribulación. Dios va a usar a los ángeles para ejecutar estos juicios. La quinta y última característica, no son deidades, no son dioses. Ni el mismo Satanás, aunque él sí se proclama Dios en minúscula de este mundo, él no es un Dios. Es una criatura y con sus limitaciones. No podemos desestimar su poder, pero tampoco debemos exagerarlo. ¿Por qué? Porque el único que rige soberanamente el universo es Dios. Cuando se dice que Satanás es príncipe de este mundo, lo que se quiere decir es toda esfera donde predomina el mal. Todo aquel que no pertenece a Cristo, pues está bajo esta esfera maligna. Y claro, son muchos. Y por eso es que vemos en este mundo las cosas que están sucediendo. Es la única respuesta que le damos a lo que acabó de suceder esta semana. Demonios metiéndole cosas en la mente a la gente que nosotros ni tan siquiera podemos comprender. Pero repito, a mí no me asombra lo que le puede pasar por la mente a un ser humano. No solo por la maldad que hay en él, pero la influencia que tiene de estos ángeles malos y estos demonios. Pero hermanos, Juan lo dice, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Pero el decir que no son deidades es para ayudarnos a entender que el culto a los ángeles está prohibido. Es más, Pablo tuvo que alentar a los colosenses de este mal en Colosenses 2:18 y advertirles que no debemos adorar ni procurar a ángeles. No debemos, hermanos, ni de estar pendientes. Déjame decirle, esa idea que todo el mundo tiene un ángel guardián es mentira, no es bíblica, es una media verdad, quiero decir. ¿Por qué? Porque el Salmo dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les guarda. Hermano, no todo el mundo le teme a Dios. Entonces no todo el mundo está siendo guardado por el ángel de Jehová, que es una teofanía de Jesucristo. A nosotros no se nos ha indicado un ángel particular para que nos guarde ni nada de eso. Nosotros no tenemos que estar preocupados de eso. Nuestra adoración y culto es a Dios.
Que Él utilice a estos ángeles para servirnos es otra cosa, pero no debemos estar procurando esto, porque esto no le agrada a nuestro Dios. Quiere decir, los ángeles existen, hemos aprendido que son criaturas personales, espirituales, pero lo que más quiero resaltar es que son siervos de nosotros, los herederos de la salvación, y que no son deidades. Hermanos, ellos hacen su parte en el establecimiento del reino de los cielos, sobre todo en proteger e involucrarse en los asuntos de Israel. Ellos estuvieron ahí en el drama navideño y ellos están con nosotros, protegiéndonos y defendiendo. Pero es el Salmo 34:7 el que dice: el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor y nos defiende. Hermanos, cuando estos ángeles reciben órdenes de Dios, las cumplen bien, de inmediato y a cabalidad. Ellos no reciben una orden de Dios y dicen: bueno, pues yo voy a ver cuándo lo puedo hacer, o lo voy a hacer a mi manera, o ya vendrá el tiempo que lo haré. Así no responden. Yo no sé, a mí me mueve por dentro esto que estamos hablando, de que existan millares y millares de seres. Son criaturas que existen para eso, hermano, para cumplir las órdenes de Dios, para servirle. Eso está mostrando que el Dios a quien nosotros adoramos Él es creador de cielo y tierra, y el soberano que rige el universo, y el juez que lo ha de juzgar. Él es santo, santo, santo. Cuando estos ángeles están delante de su presencia, dice que se cubren delante de Dios. Sin embargo, nosotros los hombres, cuán indiferentes, y a veces hasta blasfemos somos, porque tomamos el nombre de Dios en vano, así como así, sin importarnos nada. No nos importa lo que está ocurriendo en este mismo lugar, en la reunión del pueblo de Dios, donde Dios manifiesta su presencia. Por eso aprendemos mucho de estos ángeles, y sobre todo, cómo ellos